Vamos a dar inicio a este taller de coyuntura con Hipólito Señartu, académico de la Universidad de San Sebastián, de la Facultad de Derecho, fue decano de la facultad, y Andrés Soto, que es director de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la misma universidad también, quienes gentilmente los hemos invitado para que nos hablen de los desafíos de la minería en nuestro país, un tema que es siempre apasionante y hay mucho que saber. Bienvenidos a ambos. Voy a dejar con el micrófono a quien parta primero, pueden exponer sentados o de pie como quieran. La transmisión allá por si... Bien, pues, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, ¿eh? El, no sé dónde queda mejor. Ahí, ya. Bien, buenos días a todos y gracias por asistir. La verdad es que para darles primero un poquitito de contexto les voy a contar qué es Chile en minería, ¿ya? Porque la gente suele ver la minería chilena como cobre y sabe que Chile es importante por su participación mundial en el cobre, pero no maneja muchos datos más. Y la verdad es que uno se sorprende cuando empieza a entender la relevancia que tiene esta franja de tierra, que uno piensa en Chile es un trocito del mapa de la tierra, y la verdad es que la cantidad de minería que hay es salvaje, ¿ya? Eh, Chile se fundó, se forjó en base a la minería. Lo que vino a buscar el español a América fue oro y plata. A eso venía, ¿ya? Y la verdad es que la expedición de Almagro lo que venía a buscar era oro. Luego Pedro de Valdivia, una de las primeras cosas que hace es buscar oro y va a Marga Marga y en el Cerro Los Placeres hace minería de placeres de oro y ahí el nombre de los placeres, o sea, está fuertemente ligado a nuestra historia. Y sin ir más lejos, si uno piensa en Santiago, el Cajón del Maipo, que es el paseo tradicional del santiaguino, era un campamento minero, partió así, de minería, primero de pirquinero, ¿no es cierto?, de cobre. Entonces, hay que entender eso también para entender lo que es Chile, ¿ya? Y nuestra historia, ¿ya? Y las grandes fortunas del país también se han forjado y se han ligado a la minería, ¿ya? Si piensas en Cousiño, el Parque O'Higgins, era la minería del carbón en esa época, después fue el salitre, nos llevó una guerra incluso, y finalmente lo que era un caserío, que era Calama, ¿no es cierto?, que había unos pirquineros ahí de cobre, terminó siendo Chuquicamata. Bueno, Chile es más o menos, para que se hagan una idea, produce el 23% del cobre mundial, es un cuarto del cobre mundial. Tiene las reservas mundiales de cobre. ¿Qué es una reserva? Es cobre que tú sabes que lo puedes extraer, ¿eh? Tienes un proceso productivo para poder sacarlo, ¿eh? Y hay una distinción con lo que es un recurso, porque un recurso tú puedes tener cobre, pero no tienes un proceso extractivo para sacarlo, ¿eh? No sabes cómo hacerlo. Entonces, eso te da un marco de lo que es Chile en cobre, ¿ya? Hay cobre para rato, ¿ya? Hay gente que dice se va a acabar, no tenemos suficiente cobre para varias décadas. Después, cuando tú ves y te aparece en los últimos años la noticia del litio, bueno, yo te diría una década, Chile fue el que tenía más del 50% de la producción mundial de litio, ¿ya? Y el litio empieza a ser interesante con los dispositivos móviles, con la batería de litio para los celulares y para los notebooks, para todo este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque es un metal muy liviano y te permite almacenar mucha energía por poco peso, ¿ya? Esa es la gracia. Y Chile produce el 27% del litio mundial, ¿ya? Básicamente en el Salar de Atacama, ¿ya? Con dos empresas que son privadas, ¿ya? Una es Soquimich y la otra es Abermale, ¿ya? Una, más bien, son capitales chilenos, yo diría en este instante chinos, que es Soquimich, y la otra, más bien, son capitales americanos, ¿ya? Entonces, hay una... les voy a dar un poco contexto del litio. El litio, Chile tenía hasta hace unos
5 años, diría yo, la mayor participación. El mundo no había entrado, pero aparece el auto eléctrico, ¿sí? Con mucha fuerza. Y el auto eléctrico se hace con una batería que se hace con cobre y con litio. Y es ahí donde hay un alto impacto en la producción mundial, hay muchos actores que se empiezan a sumar. Y la verdad es que si tú piensas en lo que es el auto eléctrico, es lo que va a reemplazar al auto de combustión, a las gasolinas. Tiene un alto impacto, además, por el tema de calentamiento global, porque reduce las emisiones de CO2, cambiando esa tecnología. Y la verdad es que el mundo ya entró en esa lógica y no va a retroceder en esa lógica, ¿ya? Al punto de que países como China pretenden tener la mitad de su parque automotriz eléctrico, luego va a venir Europa, y se estima que al 2040 Sudamérica debería tener un parque automotriz eh, básicamente con estas tecnologías eléctricas, ¿ya? Eso es una revolución a nivel mundial, significa que tú en tu casa vas a tener que enchufar ese auto a la corriente y cambiar toda la red eléctrica de los países, y las redes eléctricas también se requiere cobre. Entonces no es solo para el auto, sino que además para poner todos los servicios para que ese auto tú lo puedas cargar. ¿Ya? Entonces hay una serie de condiciones que hacen que en el tiempo, este auto, para que ustedes hagan una idea, al 2030 se estima que la cantidad de cobre que va a requerir el mundo es un 70% más. ¿Ya? Si uno mira la curva de demanda del litio, va creciendo en una exponencial. Nosotros en un año, del 2023 al 2024, Chile, de tener el 50% de las reservas mundiales, pasó a tener el 34%. Eso quiere decir que hay un 16% de actores que entraron al mercado, ¿ya? En vista de que se observa una alta demanda de este tipo de metales. Bueno, Chile es productor mundial, segundo productor o tercero, depende del año, de molibdeno, es un subordinado del cobre. Tú produces cobre, el cobre se concentra y ese elemento empieza a ganar valor, significancia, se extrae y es un metal valioso. De ese subordinado también al cobre, a esa industria, está el renio. Y Chile es productor mundial de renio. Es un metal que se usa como aleación para todo lo que es motores de vehículos, ¿no es cierto? Porque resiste altas temperaturas. ¿Ya? Estamos pensando en cohetes, cosas sofisticadas, pero es un metal de alta temperatura que mantiene propiedades. Ese es el precio 2024, $4,2 la libra para el cobre. Se estima que podría llegar a $5 la libra. Entonces, para Chile no son noticias buenas, son maravillosas, ¿no? Porque eres un país que eres productor, tienes las reservas de cobre y litio, y ambos metales están subiendo como espuma, ¿ya? Entonces hay una alta demanda, ¿sí? Y hay déficit. Si tú miras el mapa de déficit de metales en el mundo, te das cuenta que hay una cantidad importante de metales que el mundo va a requerir y que no tiene de dónde sacarlos en este instante, tiene que producirlos. Y de eso no solo Chile se ha dado cuenta, sino que hay otros países que se han percatado, ¿ya? Chile también es productor mundial de yodo, de nitratos de especialidad, ¿ya? Entonces, tú empiezas, tiene el potencial para producir hidrógeno verde, ¿ya? En la tabla periódica, más o menos son 42 los elementos químicos que son comercializables. Chile es relevante en 7 de ellos, ¿ya? Y es una franja de tierra, como les decía, que en el globo es un pedacito de tierra, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un país muy, muy ligado a la minería, pero tenemos algunos problemas, ¿ya? Que tenemos algunas barreras para producirlo y ampliar y estar a la altura, diría yo, de los tiempos, ¿ah? El, para darles un poquitito de contexto, como el cobre se vuelve un metal atractivo, los países africanos han ido entrando en el mercado y en muy poco tiempo, muy rápido,
muy, muy rápido, ¿ya? Han sido capaces, estoy hablando de África, uno lo suele asociar a tercer mundo, ¿te fijas? El, eh, estamos hablando de República del Congo, ¿ya? Fíjate que el 2025 se estima que van a desplazar a Perú al segundo lugar y van a ser los segundos productores mundiales de cobre, ¿ya? Eso te da una señal de con qué velocidad el mundo está reaccionando y está actuando, ¿ya? En litio, en muy poco tiempo, Australia desplazó a Chile como productor mundial. Y Australia es quien produce el 50% del litio mundial. Lo hizo en 5 o 6 años, ¿ya? 5 o 6 años. Y lo hace con una minería de roca que es bastante más difícil y costosa que la minería que tiene Chile, que es en base a salmuera. Entonces, son costos de producción mayores, no obstante, lo hace, y yo diría que en este instante lo está haciendo mejor que nosotros. Ya Chile, más o menos, hace yo diría unos 15, tal vez 20 años, está en un letargo, está durmiendo, ¿ya? Está viviendo de los logros de antaño. ¿Y qué es lo que pasa? Que las mineras que hay tienen nuevos proyectos, pero son proyectos de expansión, más o menos crece un 6%, ¿ya? Pero debería estar creciendo al 30-40%, ¿ya? El, ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa con eso? Que es un proyecto minero eh, que debería demorar tal vez 4 o 5 años desde que tú haces la exploración minera hasta que estás explotando, ¿ya? Tiempos razonables serían 4 o 6 años. En Chile, vimos en las noticias ayer, Dominga lleva 11 años en trámite, ¿ya? Un proyecto minero grande, para darte cifras, más o menos. Soquimich, el litio, el 2023 le reportó al Estado de Chile 5.000 millones de dólares, ¿ya? Cuando tú hablas del fondo de pensiones, cómo se financia, y está esa discusión si el Estado tiene o no tiene plata para financiar, ¿no es cierto?, estos proyectos, te das cuenta de que es del orden de magnitud de esa cifra. Un proyecto minero, uno, ¿ya? Chile tiene 20, 30 grandes faenas, podría tener más, pero no está creciendo en nuevas faenas. ¿Por qué? Porque está lleno de barreras, ¿no es cierto?, que a un inversionista no le hace atractivo. Hace 2012, 2014, Chile en competitividad, de acuerdo al informe Fraser, era el país 6 en atractivo de inversiones a nivel mundial. En 2024 somos el país 39. ¿Ya? Eso nos pasó en 12 años. Y eso quiere decir que si tú vas a poner la plata en Chile, entonces lo piensas bastante antes de venir acá. ¿Por qué? Porque te tengo lleno de regulaciones ambientales. El proyecto Dominga es idas y vueltas, y la verdad es que lo entrampan y no logra avanzar. Es un proyecto que está en higuera, ¿ya? Y si tú piensas cuántos puestos laborales promete, 40.000 empleos. Significa construir infraestructura en Chile, las constructoras están quebrando, la gran minería le ofrece a las constructoras el poder ganar mucho dinero en este tipo de proyectos y mueve la economía, no solo de la minería, de todas las empresas relacionadas, ¿ya? Entonces las constructoras flotan, ¿ya? Y en este instante están quebrando. Entonces tenemos otros problemas, te fijas, a nivel país, que se empiezan a resolver si tú destrabas este tipo de cosas. Tienes un marco legal, y ahí Hipólito les va a contar un poquitito el problema que hay, qué es lo que pasó, ¿ya? Y por otro lado, tú necesitas una estabilidad. Pues no puede ser que, les voy a dar una cifra, más o menos el 60% del PIB nacional es, es la minería y sus empresas relacionadas. 60% del PIB nacional lo mueve la minería. Es la diferencia de tener vocación por la riqueza o la pobreza, ¿ya? Entonces, este país se está empobreciendo cuando miras
la cifra, ¿no es cierto?, de deuda, vamos en un 42%, va a seguir aumentando, porque no entra plata al país. Es más o menos el mismo negocio. Uno dice, bueno, pero las mineras están expandiendo, crecen a un 5 o 6%. Ese es el crecimiento de Chile en litio. Me preguntan cuánto es la cifra. 5% en un año. Eso es más o menos lo que crece. El cobre se estima más o menos en eso, 5% de crecimiento al año. Pero cuando tú tienes minas viejas y no creas nueva minería, tienes que ir profundizando en la tierra para la extracción, tienes que ir sacando el cobre desde más abajo. Y ese cobre es un cobre que tiene mayores costos de producción, entonces un cobre más caro. Es roca más dura, necesitas gastar más en maquinaria, como el camioncito da vuelta si es un rajo, entonces gasta más en combustible, etc. Se incrementan los costos, ¿ya? Y las nuevas faenas no solo te dan nuevos empleos, sino que además te generan mucha actividad económica, ¿no? Entonces, los países competidores, tú ves Argentina, ves a un Milei activo fomentando la minería, y la verdad es que Argentina en el norte, Salta, Jujuy, está entrando con proyectos de litio. Estoy hablando de 10, 12 proyectos en litio, ¿ya? Ves cobre y está entrando en cobre, ¿ya? Perú hizo lo propio, ahora ha sido estancando, ¿ya? Pero también tuvo actividad. Y Chile, la verdad es que no crece a lo que debe, ¿no? Y hay, como les digo, razones para eso. O sea, no es un tema tal vez de voluntades, es un tema de que nuestro país no tiene una política de Estado respecto a un tema que es altamente sensible. Y cada gobierno que asume, y existen estas alternancias de gobierno, entonces empieza a tener ciertas políticas, y estas empresas realmente, como son proyectos de largo aliento, no le das estabilidad, pues, ninguna, ¿no? Entonces, la verdad es que se van a algún lugar en el cual el proyecto resulta ser viable, ¿no es cierto?, y tiene mejores condiciones para asentarse. Eso no solo sucede con la minería, sucede con las empresas de construcción. Tú encuentras, no sé, una lata de Coca-Cola arqueológica y detienes el proyecto 2 años, entonces se detienen obras de construcción. Y sucede también con energía. Hay proyectos emblemáticos en el sur de Chile que la gente, la verdad es que se ha ido del país porque no ve condiciones favorables para invertir acá, ¿ya? Y sucede con energías incluso limpias, centrales eólicas, qué sé yo. No solo nos hemos ido atrasando con este tipo de inversión, también con lo que es infraestructura. No tenemos un puerto que pueda recibir, por ejemplo, embarques grandes containers, grandes navíos, ¿ya? Estamos atrasados 10, 15 años en eso, ¿ya? Y eso tiene impacto al país, ¿ya? Y son impactos económicos que creo yo que distintas miradas consideran que es razonable, ¿ah? La otra vez a la universidad fue Eduardo Frei, señalaba lo mismo, ¿ah? La necesidad de que Chile reaccione, ¿ya? Porque hay un letargo. Y el país está creciendo un 2,2, ¿sí? Eso es más o menos. Algunos dicen que está inflado el número, que es más chico todavía, 1,1. Hay algunos que dan esa cifra. Y tú miras a Argentina creciendo al 4, ¿no? Fíjate que Argentina, para producir el metal, tiene que trasladarlo varios kilómetros, está en la cordillera, lo tiene que sacar por el Atlántico, y Chile tiene que recorrer 100 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces, la verdad es que para ellos el desafío es mayor. No obstante, lo están haciendo mejor que nosotros. Yo voy a dejar a Hipólito, no sé si les di un marco general de lo que es la minería, y, y ahí después podemos conversar algunas dudas que tengo. Ya, muchas gracias, Andrés. A cambio, no te pongo este, te pongo este. Ese ya. Gracias,
Yo no me fiscalizo, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias, Antonio. Pues, agradezco a Jorge la posibilidad de que pudiéramos conversar un poco sobre estos temas que son bien escondidos, porque si hay algo que la gente que no piensa como yo lo ha hecho bien, es tratar de ensuciar toda la actividad extractiva en general y la minería en particular. ¿Ah? Ya lo dijo Milei ayer en el discurso de Davos, ¿no es cierto?, que estamos metidos en una cultura woke, ¿ah? Y que hay que tratar de combatir, de salir de eso. A ver, también un poco de contexto desde el punto de vista legal y un poco de historia. A ver, Andrés tiene un dicho muy bueno que dice, mire, para que el país triunfe y para que uno en general le vaya bien, tiene que saber matemáticas por llevarlo a los temas duros y tiene que saber poesía por llevarlo a los temas humanistas. En Chile, el gremio minero, yo creo que en general no ha sido muy feliz en el relato minero, por decirlo de alguna manera. Se hacen buenos relatos por otras cosas, pero en materia de minería, como que hemos dormido un poco los laureles y pensamos que el cobre va a salir poco menos que de los árboles y así va a llegar la plata. Y el cuento no es así. Pues hay un escritor que se llama Tibor Méndez que tiene un libro que se llama América Latina en Trenecena. ¿Ah? Y en el libro dice que cuando Dios terminó de crear el mundo, llegaron unos ángeles y le dijeron que le habían sobrado muchas cosas en la construcción del mundo. Y Dios, un poco desencantado, les dijo, vaya y tírenlo detrás de una cordillera que hay por ahí. ¿Ah? Y ese detrás de la cordillera éramos nosotros. En realidad, este país ha sido bastante bendecido por los recursos naturales, pero también eso genera una responsabilidad, que es aprovechar los recursos naturales. El peor negocio que se puede hacer es dejar el cobre en el cerro, porque el día de mañana aparece sustituido, y es como cuando una persona dice que es millonaria en dólares, y le preguntan ni dónde los tiene, y dice, no sé. Porque es lo mismo que no tuviera nada. Aquí pasa un poco lo mismo. Entonces, solo un poco para dar un nivel de cifra de cómo ha sido lo que se refiere a la producción de cobre en general. En el año 71, en 1971, cuando se produjo la nacionalización del cobre, Chile producía alrededor de 700.000 toneladas. Esa era la producción. Estaba en manos de las grandes compañías americanas, no lo hacían mal, pero también tenían su yaya, que era la Braden, la Anaconda, la Cerro Corporation y la Chile Exploration Company. Eran prácticamente las compañías. Y cuando se nacionalizó el cobre, si ustedes se fijan en la Constitución, ¿ah? Sobre todo hay una referencia en el artículo 3º transitorio de la Constitución, lo que se nacionalizó fueron las empresas de la gran minería del cobre y Compañía Minera Andina. No se nacionalizaron las minas o los yacimientos porque ya en la reforma se declaraba que el Estado tenía el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, tal como está hoy día. Entonces, no va a nacionalizar algo que les es propio. Entonces, lo que se nacionaliza a partir de la disposición 17ª transitoria de la Ley de Reforma del año 71, que es la 17.450, dice, nacionalícese la gran minería del cobre, las empresas de la gran minería del cobre y Compañía Minera. Se consideraba que la empresa de la gran minería del cobre, toda aquella faena o empresa que produjese cobre en cualquiera de sus formas por sobre las 70.000 toneladas de cobre anual. Eso era gran minería. Y en Chile eran básicamente 3 yacimientos. Chuqui Exótica, que ya están unidos, Salvador Potrerillos, que era la mina vieja, Salvador es la mina nueva, y ahora va a ser Rajo del Inca, así que le pillan sustitución, y Teniente. Compañía Minera Andina producía 50.000 toneladas. No llegaba a las 70.000, entonces no era gran minería del cobre, entonces por eso se le puso nombre y apellido. Nacionalicen la empresa de la gran minería del cobre y Compañía Minera Andina. Porque como era los gringos, había que nacionalizarlo igual. Incluso en su momento se pensó hasta nacionalizar Mantos Blancos, que en esa época su producción era del orden de 22.000 toneladas, pero alguien dijo, parece que sería mucho. Y ese año Chile producía 700.000 toneladas y se calculaban que las reservas eran del orden de 180 millones de toneladas. Eso se calculaba. En 1983, con el decreto ley 600 andando ya aproximadamente durante 8 años, y empezando a regir el nuevo estatuto minero, básicamente las normas constitucionales, la ley orgánica constitucional sobre concesión minera y el código minería, la producción subió a 1.257.000 toneladas. En 1993 ya se producían sobre 2 millones de toneladas.
El 2003, casi las 5 millones de toneladas. El 2013 se llegó a 5.776.000 toneladas. Y después baja el 2023 por un problema básicamente de las minas, que decía Andrés, que ya son minas viejas. Y el pic se logró en 2018 con cerca de 5.900.000 toneladas. O sea, ustedes ven que en 30 años de 700.000 toneladas pasamos a cerca de las 6 millones de toneladas. Y en materia de ingresos, alrededor, como decía Andrés, cerca del 60% de los ingresos que recibe el país provienen de la minería y dentro de ella el cobre representa cerca del 60%. Entonces, por eso en su momento Hernán Gilov, cuando era presidente de la SONAMI, fue el que acuñó la frase Chile país minero. Y tenía toda la razón. Hay que decir que el año 70 el cobre era el 90% del sueldo de Chile. O sea, cuando un poco histórica, realmente es bueno conocerlo, cuando se nacionalizó la gran minería, las empresas nacionalizadas, sobre todo lideradas por la Kennecott, que era más un trader, reclamaron en las Cortes de París por la nacionalización, y Chile permanentemente, años 71, 72, desconoció la competencia de las Cortes de París porque señalaba que la reforma constitucional había establecido tribunales para hacerse cargo de las reclamaciones. Claro, había que dudar de la imparcialidad del tribunal, porque lo integraba el Contralor General de la República, ¿no es cierto? Es como Domingo, o sea, en Domingo obvio que iban a votar en contra, pues si subrogaba al ministro el subsecretario y el subsecretario va a perder la pega, no, pues la va a querer conservar. Entonces, como vota igual que el ministro. Entonces, hay que ir un poco lo mismo. Entonces, ayer nos fuimos a las Cortes de París y Chile, como digo, negó permanentemente la jurisdicción hasta que se embargaron los cargamentos de cobre y los envíos de cobre que se hacían, que en esa época se hacían en la cortina de hierro, porque estábamos detrás de la cortina de hierro, estábamos en 72, 73, se embargan los cargamentos en los puestos de Hamburgo. Y se le cortó la llave, la poca llave que teníamos. Entonces ahí se empezó a preocupar, vino el pronunciamiento militar, y a partir del pronunciamiento el gobierno chileno mandó a don Bruno Filippi a que negociara con la empresa. Entonces envió a don Bruno Filippi y don Bruno Filippi logró transigir todos los juicios con las compañías nacionalizadas. Entonces, si uno suma, ¿por qué llegamos a esos niveles de producción? Éramos precisamente porque teníamos una institucionalidad que era capaz de seguirle el paso a lo que era la actividad. A mí me tocó participar en dos proyectos mineros grandes, que fue Pelambre 1 y el otro fue lo que fue Tesoro. Pelambre, la mina antigua de Pelambre se llamaba el Chacay, pasaba 5.000 toneladas día por los molinos. Cuando se hizo Pelambre fue para llegar a pasar 195.000 toneladas en los molinos y con eso producir alrededor de 330, 350.000 toneladas de cobre concentrado al año. Ese proyecto en esa época fueron 2.000 millones de dólares de inversión. Como son créditos sindicados, siempre se exige que el titular del proyecto participe con un aporte, que es lo que se llama el equity, que normalmente es 30-70. Entonces el 30% lo ponían los socios, que eran Antofagasta Minerals y los japoneses, Marubeni, liderados por Marubeni, y el 70% son créditos de bancos sindicados, es decir, nadie puede poner 1.300 millones de dólares sacándose todo, aquí está. Entonces hay un banco que hace de líder, el JP Morgan, el Rothschild, y lo que hace es que junta muchos bancos y así consiguen la plata, por eso dan créditos sindicados. Y se levantó en 2 años y medio ese proyecto. Don Andrónico, como era el verdadero minero, él decía que tiene que hacer las inversiones cuando el precio del cobre está bajo, porque así sale cuando lo pilla el ciclo alto. Collahuasi inició su proyecto con el precio del cobre relativamente alto y cuando salió los primeros 3 años fueron a precios súper bajos. Pelambre inició con precios bajos, tuvo la suerte que no cayó ninguna nevada. Pelambre está cerca de la frontera con la Argentina y en Salamanca no cayó ninguna nevada, así que se fue rapidito. Y salió al mercado, yo diría, al 2000, cuando ya empezó el superciclo. Entonces, la inversión que se calculaba pagarse alrededor de 13 o 14 años de proyecto se pagó en 7, gracias como quien dice, al precio.